Pues aquí siguen con nosotros en La Explanada y ya tenemos aquí a nuestros dos hombres de la historia de Alicante, Alfredo Campello y Juan José Amores. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, María. Muy buenas. Buenas noches de nuevo, una semana más para rememorar, recordar, como hacemos aquí siempre en esta sección de Memoria de Alicante, pues eso, cómo era Alicante antaño. Y de hecho hoy creo que vamos a hacer un buen repaso por diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Vamos a dedicarle 2 programas a esa orgía de fotografías antiguas en blanco y negro. Festival de fotos. Porque, Bueno, claro, porque realmente nos gustan mucho esas fotos. esta sección trata precisamente de las fotografías, ¿no? Y de esa magia que tienen y que nos hacen verlas con tanto cariño, no solo las nuestras, la de nuestros abuelos y nuestros padres, sino la de la propia ciudad, para ver cómo hemos cambiado en apenas 100 años, ¿no? Porque antes de 100 años no había fotografías, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa muy, a veces grata y a veces ingrata. Y a veces de ver eso cómo te ha iba a cambiado. decir. Fue Lo así bonito. como empezamos en Alicante Vivo, subiendo, creo que la primera foto fue del Hotel de los Arenales, y a partir de ahí fuimos comentando fotos, haciendo artículos, y bueno, pues siempre es bueno venir al programa y recordar aquellos inicios de la asociación, comentando algunas de las fotografías y dando pie pues, a un montón de historias relacionadas con estas fotos. Claro. Exactamente. Bueno, pues hoy precisamente queríamos hacer ese repaso un poco a cómo ha cambiado la ciudad, que ha cambiado bastante, ¿eh? Y ahora lo veremos en fotografías. Y bueno, pues para aquellos más jóvenes que quizás se sorprendan ahora al ver pues diferentes puntos de la ciudad, ese cambio radical que, bueno, pues que ha sufrido la ciudad de Alicante. Además las fotos de Alicante tienen una curiosidad, es que son capciosas y engañosas, porque las vemos muy bonitas, muy bucólicas, y realmente el Alicante antiguo no era así como veíamos en la fotografía, ¿no? Hablamos de una ciudad con enormes diferencias sociales entre los pobres y los ricos, una ciudad insalubre y de enfermedad. Si realmente quisiéramos volver atrás en el tiempo, muchos de nosotros no queríamos volver a ese 1920 por el cambio, aunque sí parecen muy bonitas de todo lo que se ha perdido, como por ejemplo los balnearios del Postiguet que estamos viendo. Con las calles de tierra, que era todo Claro, totalmente sin insalubre. asfaltar. De una época en la que surge una corriente médica que se llama la talasoterapia, que era la curación de pequeñas enfermedades por medio de los baños marinos, y que Alicante supo vender muy bien las bonanzas del clima y del mar, y que por eso surgen esos 12 balnearios. 12, en el buen momento eran 12, 8 desmontables, se quitaban después de terminada la época estival, y 4 fijos, y que marcaron un antes y un después en la ciudad prácticamente. Hemos visto lo que era el Paseo de Gómez, que fue un alcalde que hubo en Alicante durante el año 1890 al 93, y que bueno, pues que se dedicó pues, a reformas urbanas, sobre todo por la zona del Teatro Principal que vemos aquí en la foto. Esa zona estaba antiguamente casi en las afueras, pegada a la muralla de la ciudad, y era una zona pues, donde había bastantes pues, casas de alterne, y una zona pues no eran muy salubres tampoco. Fue un alcalde que derribó toda aquella zona y construyó una avenida que precisamente le pusieron el nombre de Avenida de Zorrilla. Claro, hizo mucha gracia en su momento, sí. pero claro, está dedicada al poeta, hoy Avenida de la Constitución. Ahí están pues, bueno, todos los balnearios que hemos comentado, cómo se fueron construyendo hasta que los dos últimos... Y destruyendo. Porque... En la Guerra Civil bombardearon uno de ellos, de los 3 que quedaban fijos, y los 2 últimos, que fueron el Alhambra y la Alianza, que quedaron pues bueno, hasta los años 60, que con el alcalde José Abad se construyó el paseo que recordamos todos, que era como un damero, blanco y negro, eran unas 25.000 losas blancas y negras durante todo el paseo, y se plantaron 100 palmeras. Hay que decir que previamente se talaron bastantes palmeras al cerrarse la estación y ensancharse la avenida. Cuando hablamos de balnearios, hablamos del auge del turismo, como lo conocemos, con aquellos trenes botijo que venían de la capital de España llenos de turistas, y que fue el núcleo principal, y que luego se extendería a la playa de San Juan unos años más tarde con toda la urbanización de aquella zona, de que también hablaremos ahora un poquito más tarde. Sí, tenemos la Torre Provincial, que fue levantada entre el año 56 y el 60, y que si nos fijamos era un rascacielos. Hoy está ya rodeada de edificios altos, pero en su momento fue el rascacielos alicantino. Una revolución, ¿no? Era por espectacular. Su forma también. Con la sala Pigalle, el club. Y bueno, lo que era esa avenida, la Rambla, lo comentábamos antes de entrar aquí, la Rambla no es que sea una arteria principal de la ciudad en cuanto a tráfico se refiere. Es importante porque es como, digamos, nuestra pequeña Gran Vía. Ahí se fueron levantando edificios modernos con los años y se levantó la Torre Provincial, pero para el tráfico no es una avenida muy importante. Si le cerráramos al tráfico, prácticamente no se vería afectada la circulación. Ahí estamos viendo la confluencia con la avenida Maisonave,
y con esa personalidad tan importante que fue Eleuterio Maisonave, alcalde de Alicante, del que siempre se ha dicho que fue el primer alcalde democrático de Alicante, entre comillas, porque fue el primero elegido por sufragio masculino. Hasta entonces los alcaldes se ponían a dedo. Igualmente ocurrió luego durante la Guerra Civil y posterior a la Guerra Civil, pero fue el primero que fue votado por, en este caso, por los hombres, y que fue, entre otras cosas, fundador de varios periódicos y uno de los principales accionistas de la extinta Caja de Oro del Mediterráneo. Uno de los fundadores de la rama alicantina de la Caja de No sé Oro. si dicho esto ya casi ennegrece su currículum más Bueno, de la lo granda, quitamos. pero bueno. Ahí vemos el lo solar, decimos. hemos visto el solar de lo que era Galerías Preciados. Y ahora estamos viendo la plaza de Santa María. Con la iglesia que no es la original era del siglo XIV, pero que tuvo en el año 1484 hubo un incendio bastante devastador que consumió toda la iglesia primitiva, que se había levantado, dicen, sobre una antigua mezquita árabe durante aquellos 9-10 siglos de dominación musulmana en Alicante. Quedó totalmente destruida y se levantó una iglesia nueva que es la que hoy podemos admirar todos y que es una de las grandes joyas de Alicante. Estuvo hasta el siglo XVI construyéndose y durante muchos años solo tuvo una de las torres. La otra torre ya se construyó posteriormente con la fachada barroca que vemos, que es una de las más bonitas de toda la ciudad, ¿no? Sí, Hemos sí, visto sí. detrás el castillo que estaba prácticamente en ruinas. Sí, también hemos visto exactamente. el Estaba castillo. hecho polvo, hay que pensar que el castillo estuvo durante mucho tiempo cerrado y Abandonado. abandonado, aunque era propiedad militar. Una visión No se que podía entrar. creo que hoy no se puede tener de ese castillo por la ampliación que se ha llevado a Del cabo en lo museo. que hoy es el Museo del MACA, el Museo de Arte Contemporáneo, y que nos ha impedido ver esa bonita imagen del castillo levantándose sobre la iglesia de Santa María. Sobre todo los aparatos de aire que están en la parte superior. El edificio en sí no tapa mucho, pero los aparatos de aire. Y eso que hay una normativa que impide levantar edificios que tapen las vistas del castillo, pero bueno, se ha tapado. Bueno, pues tenemos ahí esos vestigios de la historia, esa pequeña denuncia de Alfredo también, que Es quiten una pena. esos aparatos o que hagan algo para que se pueda ver el castillo. Y bueno, pues hemos visto algunas imágenes que reconocemos hoy en día, pues como esa torre provincial, esa basílica de Santa María, pero también otros puntos que, como decíamos, han desaparecido. Ese que estamos viendo también lo reconocemos todos, Sí. pero de una forma completamente Mira, diferente. esa es la avenida de la estación. Con el edificio de la estación al fondo y en construcción el Palacio de la Diputación y con una avenida totalmente diferente a como le conocemos, con una plaza de los Luceros diáfana para pasear, con apenas un pequeño tranvía ahí al fondo, en construcción prácticamente la zona, ¿no? Plaza de la Independencia, que era por aquellos años. Se construyó como en el año 1908 con motivo del segundo centenario de la guerra, del primer centenario de la Guerra de la Independencia, le ponen ese nombre, Plaza de la Independencia. Posteriormente pasaría a Cataluña, pasaría a Luceros y como Luceros se ha quedado. Ahí están los salesianos, recién quemados, los acaban en el 11 de mayo del 31, ardió por completo el edificio de los salesianos, lo saquearon y lo quemaron. Y bueno, el edificio está prácticamente recién quemado. Esto será de finales del año 31. Están a punto de terminar las obras de la Del Diputación. Palacio Provincial. Y la estación con sus columnas, que la gente dice que la estación, incluso arquitectos e ingenieros dicen que la estación se derribó en los años 60. La estación no se ha derribado. El 90% está en pie. Lo único que se le quitó fueron las columnas y se le puso un cubo de cristal. Yo creo que los ingenieros que han dicho que la estación está totalmente derribada, yo creo que jamás han pasado por esa estación, porque se ven las cornisas, las ventanas y en los emblemas de MZA en todo el edificio. Sí, Y Y otro aquí, edificio- bueno, aquí tenemos uno de los Cambiamos. edificios que ya no vamos a encontrar nunca, que es la Comandancia de Marina. Es una de esas etapas tristes de la ciudad de Alicante, de edificios que se han perdido inexplicablemente y que marcaron una época para nosotros, porque todos tenemos fotografías dominicales o de sábados por la tarde en torno a ese edificio, que es del año 1943, y que un buen día, en 1994, siendo alcalde Ángel Luna, pues se pensó que ese edificio molestaba para lo que quería hacerse en el puerto y fue derribado no con pocas quejas. Hubo muchas quejas, incluso denuncias en el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Y hoy, pues, paseamos por la zona y nos encontramos, en lugar de ese edificio, pues nos encontramos la fachada del casino y que cada uno valore en una balanza que es más bonito, ¿no?, para una ciudad. Las columnas que vemos hoy en el Paseo del Puerto, que van hacia el casino, Sí. son todas las columnas que tenía el edificio en su interior, porque el edificio por fuera habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, dirá que estaba en el sitio equivocado, puede ser. Pero lo que era su interior era realmente precioso. Todas esas columnas en el derribo las colocaron todas en el exterior,
como los restos de... Aquí hubo del un derribo. edificio, ¿no? Aquí hubo un edificio. Y luego muchas de las piezas se trasladaron al nuevo edificio de la comandancia. Se ve ahí la fuente que la hemos visto, Sí. que era de Buigas, el mismo que hizo la fuente de la exposición de Barcelona del 29. Aquí en Alicante nos hizo esa fuentecita de la Puerta del Mar. Y es una fuente que en su origen pues, tenía bastante potencia, ahí se ve. Luego le pusieron una especie de aspersores que hacía que, como una niebla. Hoy, bueno, los chorros que tira pues, ya no son como los de antes, son un poco más pequeños. Y estamos viendo el paso de peatones más utilizado de todo Alicante. O sea, ahí pueden llegar a juntarse 400 personas a la vez cruzando. Es el más concurrido. Desde luego. Y la placita triangular, ahí se ve que no está hecha, donde está la escultura del Ícaro. Vemos que los coches aparcaban, vamos, como no le pongan el freno de mano, se va a caer para abajo. Aparcaban directamente sobre la acera sí. esa Sobre y luego el levantaron la paseo placita del triangular puerto. y trasladaron la escalinata. Y de nuevo una ciudad para caminar y para los caminantes, como se ve en la imagen, ¿no? Poco tráfico, Exacto, sí. y alguna Bueno, bicicleta, eran otras algún épocas vehículo. también. Era otra época. Ahí en la Rambla vemos 4 coches, y ahí era la hora punta, tiene que ser. Tenemos 4 coches, los árboles de la Rambla con florecitas bajo, nadie se molestaba en pisarlas ni en destrozarlas en aquella época. Y vemos que la Rambla hacia abajo no termina en el mar, termina en lo que era la plaza de Castelar, lo que hoy es el tramo de la Rambla que está junto al portal de Elche. En el 41 ya se derriba hacia el mar y ya en los años 50, como hemos visto, la torre provincial se prolonga hasta la calle San Vicente. Aquello era el primitivo barranco de Canicia, que se llamaba y atravesaba una enorme muralla de Alicante, construida en época de Carlos I, cuando Alicante se encintó completamente de murallas, y que al derribarse es cuando la ciudad empieza a expandirse y a cambiar de fisonomía. Imaginarte ahora la Rambla cruzada por torreones y por altas murallas es una imagen que sería casi impensable, ¿no?, en este momento. La Rambla, cuando se derriba la muralla, deciden dejar en la base de esa misma muralla y construyen el Paseo de la Reina en la parte superior. Entonces, originalmente la Rambla eran 2 calles. La que estaba al interior era la calle del Muro y la que estaba en el exterior, el carrer Lavall, que era lo que miraba al propio barranco, el barranco de Canicia. Ahí vemos lo que es el convento de Capuchinas, que bueno, fue en los sucesos del 11 de mayo que hemos comentado, también fue asaltado y destruido, y posteriormente el ayuntamiento lo expropió, pagó la indemnización a la congregación y dejó el solar donde posteriormente se pensó en levantar el Banco de España, que ya se levantó después de la guerra. Posteriormente, luego las monjas volvieron a solicitar una indemnización por haber sido destruido el convento durante la guerra. No fue durante la guerra, fue en el 32 y le volvieron a dar un solar y un convento. 2 veces. Que es el que hay ahora, actualmente donde está la monja Úrsula Micaela, Incorrupta. está allí en una urna. Para el que quiera verlo, que sí, vaya, para que quiera el que pasarse no, por que allí nos vaya para allá. y conocer la historia de Alicante. Bueno, pues cómo ha cambiado efectivamente esa Rambla que veíamos con esos edificios al fondo que han desaparecido también, y creo que nos quedan todavía La calle San La calle San Vicente lugares. con la plaza de toros al fondo. La Plaza San... Sí. Vemos La los calle San árboles, Vicente. esta era la calle de los árboles, le llamaban. No había palmera, las palmeras llegan en los años 30 con el alcalde Lorenzo Carbonell, que llena toda la ciudad de palmeras, le llamaban el alcalde palmereta. Llenó toda la ciudad de palmeras. Él decía, y no con poca razón, que era un árbol mucho más higiénico que los árboles, que además asentaba al suelo y que no traía plagas de insectos. Desgraciadamente el Ahora tiempo pues ha demostrado que con el picudo rojo también puede dañar las palmeras. Vemos, pues nada, toda la arboleda que había, con las vías del tranvía y al fondo la plaza de toros. Algunos de los edificios que hemos visto en la esquina estuvieron en pie hasta los años 90, que fueron derribados, y algunos eran verdaderamente bonitos. Como tan bonito era la balustrada del paseo del Doctor Gadea, lo que era la avenida de Luchana. Ahí tenemos no es la original, la gente dirá, mira, estas son las que tenemos ahora, son parecidas, estas son las originales, que las desmontaron en los años 50, 60, y ahora con la reforma que se hizo con motivo del 5º centenario de la ciudad de Alicante, se hizo un plan de reforma de los 2 ejes y de la Plaza de los Luceros, y se pensó en recuperar la antigua balustrada, que dices, bueno, Que no es la original. no, la original. Queda Una bonito, pero reproducción. la original se perdió. En Elche también han recuperado la balustrada original del Paseo de la Estación, y esa sí que era su original. Esa balustrada de Elche se desmontó, ha aparecido guardada y la han vuelto a recolocar, y es muy similar a esta. La de aquí no se sabe dónde La de está. aquí, bueno, se vendería al peso, como todo. Bueno, qué barbaridad. Sí que me estoy dando cuenta viendo las fotos que parece todo como mucho más grande, ¿verdad? Más grande, más Los tranquilo, edificios. Más más amplio. tranquilo. No hay tráfico y no hay edificios Sí. altos. Ahí el edificio más alto tiene 3 plantas.
Sí, sí, Y además sí. eso todavía era las afueras de la ciudad, el doctor Gadea, eso era el Riuet. Sí, claro. Era el antiguo Si el bar- teatro era en las afueras. El barranco, esto ya eso estaba era- totalmente en las afueras de la ciudad, fuera de las murallas. Eso era el Riuet, en la parte donde está tomada la foto precisamente. Por esa zona estaba el baluarte de San Carlos y ahí donde se hacían los ajusticiamientos, ahí se fusilaba a la gente. O sea, y ahora lo tenemos como, pues nada, la escuela de comercio, la sede de la universidad y como un sitio de paseo. Pero eso era una zona totalmente donde desaguaba todo. Lo que era la playa del Babel, que ahí ya empezaba el Babel. Hoy Babel lo tenemos muy lejos, pero eso ya se llamaba el Babel. Se consideraba Babel. Bueno, pues seguimos viendo esta zona que, como decimos, pues nos recuerda, aunque no sea lo mismo, y es que cuántas cosas se pierden en nuestra ciudad. O sea, El centro pues, ciudad. En la calle en que El centro. estamos viendo ahora, se puede decir que se ha perdido poco. Es una calle que casi se mantiene casi original, como estaba la calle. Esta era la calle Princesa, luego se llamó calle Rafael Altamira, y es efectivamente el edificio del Ayuntamiento de Alicante. Un edificio que, igual que ocurre con la iglesia de Santa María, no es el edificio original, no es el ayuntamiento primitivo, que tuvo la desgracia de caer pasto de un ataque de la escuadra francesa, de Luis XVI y del almirante de Estrés, el estresado como yo lo llamo, y que dejó la ciudad prácticamente en ruinas ardiendo. Y hubo que levantar un nuevo ayuntamiento, que es el que hoy conocemos, y que tardó la friolera de casi 100 años en construirse. 100 años. Y Se ahí lo pararon tenemos. las obras varias veces. Y evidentemente por problemas económicos, como siempre, había que coger terreno de al lado, quitar casas para poder levantarlo. Y bueno, fueron casi 100 años de trabajo en el que hubo varios arquitectos, lógicamente por motivos obvios de duración de la vida y de la obra, y que esperemos que no dure muchos años. Fue uno de los mejores edificios del barroco civil que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y uno de los más antiguos, Y uno de además, los más antiguos. junto con la Casa Asegurada o el Museo de Arte Contemporáneo, uno de los más antiguos de Esta casita, la ciudad. esta casita que se ve a la izquierda con los arcos todavía está. Esta es la que se cerró hace unos años para construir la sede del Colegio de Aparejadores, de Arquitectos Técnicos, si no me equivoco. Y continúa así. Continúa vallada a la espera de que se reforme y al final pues esperemos que no pase como todas las casas que se cierran para restaurar y que con el paso de los años las acaban derribando. Esta casa, ahí vemos la casa donde vivió Jorge Juan, que fue una de las casas que más resultaron afectadas con la explosión de la armería Llopis, el gato, que estaba enfrente. En los años 40, mediados de los años 40, se produjo un incendio y una pequeña explosión en la armería. La gente se acercó a ver qué pasaba y fue cuando explotó totalmente el edificio y la manzana de casas, dañando el propio ayuntamiento y acribillando y destruyendo todas las casas de delante, entre ellas la casa donde vivió Jorge Juan, que ahora ya están totalmente reformadas. Y en esa calle pues también nació, Juanjo lo comentaba, Maisonave. Ahí en esa calle nació Maisonave, en una de las casas, cuya placa, pues nada, ya también se colocó una placa de homenaje a Maisonave, ya no se conserva. Y vemos que, bueno, ahí vemos otra de las instantáneas del Plaza de Calvo Sotelo. Plaza de Calvo Sotelo. Y lo tenemos de espaldas, el busto de Eugenio Barrejón, que fue gobernador civil de Alicante. Sustituyó a Quijano cuando Trino Quijano muere durante la epidemia de cólera morbo que azota Alicante en 1854. Él lo sustituye y él pues, ayuda a que la ciudad vuelva a recuperar la normalidad después de ese mes terrible en el que mueren tantísimas personas del cólera y que desgraciadamente tiene que enfrentarse, siendo igualmente gobernador civil, bueno, siendo ya alcalde creo, siendo tiene que alcalde. enfrentarse a otra epidemia que vino unos años después, que es del tifus. Y ese monumento, pues hasta hace poco tiempo anónimo, hoy ya hay una placa que habla de él. ¿De quién es? Ese monumento le rinde el homenaje que se merece. No es el monumento de Calvo Sotelo, que mucha gente piensa, ya que está en el centro de la plaza, es el de Eugenio Barrejón. Hemos visto, bueno, ahí lo podemos ver, lo que es la verja trasera, que es la única original que tiene la plaza. Las que dan a Maisonave son posteriores. Y pone Paseo de la Reina Victoria. Primero se llamó Plaza de San Francisco, porque estaba ahí la puerta de San Francisco, de la muralla. Y luego fue el Paseo de la Reina Victoria, Plaza del 14 de abril, durante la República, y Plaza de Calvo Sotelo con la dictadura, y sigue con ese nombre Continúa. a día o de Plaza hoy. de las Palomas, ¿no? Plaza de las Palomas. En el que en su interior estuvo precisamente durante muchos años el monumento de Maisonave dentro del centro, como fuente llena de palomas, y del que también se conservan muchas imágenes de los que ya tenemos cierta edad, evidentemente. Bueno, ahí tenemos de nuevo la Rambla, con el edificio al fondo, cuando se derriba el edificio del fondo, que era la Casa Manero. Cuando se derriba esa casa se construye la torre provincial que hemos visto. Al fondo se ve la cúpula del edificio Bergé, que sobresale por allí detrás, otro edificio perdido de la ciudad. Y lo comentaba de la Casa Manero fue muy curioso, porque fue un obstáculo que tuvo el ayuntamiento a la hora de prolongar la Rambla hacia la calle San Vicente, porque la familia, una de las más importantes de la ciudad, médicos y abogados, pues recurrió y recurrió, fue a juicios para que no les expropiaran la casa, y eso ralentizó la obra durante muchísimos años.
hasta que al final, por fin, en los Se años pudo 50 abrir. se pudo derribar la casa y prolongar la Rambla. Rambla que Hasta- parece una típica instantánea de Chicago de los años 20 de Estados Unidos, con esos coches, Con los ese coches, suelo adoquinado, y una avenida la Rambla que parece incluso más pequeña en esta instantánea que en otras que hemos visto Sí, antes, es verdad, ¿no? parece más estrecha. La imagen. Ya las casas son más altas, los árboles pues ya empiezan a hacerse un poco más grandes. El edificio este de la esquina que tiene la ventana así abierta todavía está. El de la derecha creo que también está. O sea, hay algunos que se conservan Hay todavía. algunos que se conservan, eso se iba a preguntar. Y que durante una época, ahí en el centro de la Rambla, estuvo instalado el mercado municipal, cuando se trasladó de lo que hoy es la Casa Carbonell y no estaba hecho todavía el nuevo mercado en Alfonso el Sabio, pues el alcalde, para presionar un poquito para que se pudieran agilizar las obras de construcción del nuevo mercado, Plantó decidió ahí. poner los puestos donde más molestaran a la gente, para que la gente empezara a lanzar las Pidiera. críticas y Federico se hiciera. Soto fue. Y ahí estuvo efectivamente el mercado durante un año o durante un par de Hay años. que pensar que el tremendo. mercado donde está la Casa Carbonell era un edificio de sillería de 1840 más o menos y estaba pues ya en muy mal estado y comido por la humedad. Y claro, cuentan que el alcalde Federico Soto se asomó al balcón del casino y vio aquel mamotreto que encima no estaba alineado con la línea de fachada, sobresalía y se comía media esplanada. Y dijo, yo seré el alcalde que se quitará de en medio este mercado. Y lo hizo, Y lo pero como consiguió. las obras no adelantaban las del mercado, dijo, pues pondré el mercado donde más moleste. Así lo contaba Fernando Además, Gil, y él comentaba- lo puso en medio de la Rambla y la gente, bueno, las críticas fueron brutales, porque decían que arrasaron el parque, lo convirtieron en un zoco árabe y que aquello parecía un mercadillo, más que un Él mercado. comentaba que en el mercado antiguo la gente, cuando terminaban los misma gente que estaba en los puestos, los restos de comida, de verdura, eran lanzados al puerto sin escrúpulos. Claro, la imagen que daba en aquel Alicante, Sucio. que había visitado la reina, que quería ser una ciudad abierta, cosmopolita, moderna, no chocaba con la imagen del mercado. Entonces dijo, lo cambiamos ya y de la forma que más duela. Y así lo hizo. Ahí vemos la Cruz de los Caídos. Originalmente la Cruz de los Caídos, por Dios y por España, que homenajeaba a los fallecidos o asesinados de un bando durante la Guerra Civil, y del que siempre ha habido quejas, críticas, y que la Saleta, pues ya cansado de esa lucha de Cruz de los Caídos sí, Cruz de los Caídos no, dijo, pues le voy a cambiar el nombre a la Cruz de los Caídos y la voy a dedicar a todos los que sufrieron dolor o muerte durante la Guerra Civil Española, y así está a día de hoy la Desde cruz. el año 87 recuerda a todos los caídos y así sigue. Es cierto que una cruz no recuerda igual a los caídos de un bando que a otro, por el hecho de ser una cruz, pero bueno, por lo menos dignificas un poco un monumento que está aquí prácticamente en los años 40, ¿no? 40, Desde principios de los 41. 40. Yo creo que si un monumento de esta época puede modificarse y recordar a todas las personas, como el monumento de Agua Amarga o el monumento de la Cruz de los Caídos, pues bueno, se puede modificar y mantenerlo. Evidentemente una estatua de Franco a caballo pues representa lo que representa y no puedes modificar nada. Pero en este yo creo que ni se le borra la historia ni se elimina, simplemente pues bueno, se hacen unos cambios y todo el mundo sabrá que esa cruz en un momento estuvo dedicada a una cosa y que ahora pues se dedica a todos los caídos en la Guerra Civil. Evidentemente es un símbolo que puede ser un símbolo cristiano, pero bueno, también es un símbolo que vemos en los cementerios como de muerte, de Sí. fallecimiento. Bueno, pues Poco. ahí está. Sí. Detrás el Claro, edificio, claro. vamos a desengrasar un poco, el edificio donde estuvo instalado el concesionario Barreiros, industrial gallego, pues que innovó en todo lo que es la mecánica y con sus camiones pues se vendían, ahí estaba el concesionario de Barreiros, en los bajos del Paseo de Del Soto, edificio. esquina con la Plaza Calvo Sotelo. Muy bien. Bueno, pues detalles que se nos quedan muchos en el tintero, porque sé que todas estas fotos tienen mucha más historia de la que hemos contado, todos estos puntos. Así que yo creo que podríamos continuar, como decimos, bueno, nos queda otro programa más para seguir hablando de estos rincones de Alicante, pero cada uno de estos rincones tiene mucho que contar, su propia ¿eh? historia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que podremos profundizar más adelante en futuros programas, pues los balnearios, la Rambla, esta Fuente de los Luceros, también cómo iba creciendo edificios a su alrededor. Así que, bueno, pues invitamos a nuestros espectadores a que sigan atentos a nuestra sección de cada lunes y también que pueden consultar en Memoria de Alicante y en Alicante Vivo, pues toda la historia que... Y comentarnos Exacto, igualmente que recoge si Alicante tienen y recuerdos, comentar. si quieren hacerlos partícipe, pues estamos ahí preparando. Recuérdanos la página, Juanjo. Memoria.alicante.es. Memoria.alicante.es. Y en Alicante Vivo, info@alicantevivo.org. Aunque ahora también todo lo que son estos comentarios se están trasladando a las redes sociales
si la gente por ahí también nos quiere comentar, como Claro, está haciendo hasta en ahora, Facebook, en Twitter. lo pueden hacer. Perfecto. Bueno, pues ahí está esa invitación para que la gente participe también, y después de haber visto estas fotos seguro que muchos de ellos, de nuestros espectadores, han recordado cosas de su infancia o bueno, pues de su vida aquí en la ciudad de Alicante, así que queremos que las compartan con nosotros. Y nosotros seguiremos compartiendo con ellos también diferentes puntos que todavía nos quedan por comentar, y es que como hemos visto Alicante ha cambiado mucho. Así que, bueno, pues os invitamos a que la próxima semana nos traigáis más rinconcitos de Alicante. Aquí estaremos. Aquí estaré. Eso esperamos. Aquí os esperamos en Alacante Televisión, en nuestra explanada. Nosotros ahora nos vamos a marchar a publicidad de unos minutos, pero volvemos enseguida porque llega nuestro experto en motor, José Luis Pérez Aranda. Así que no se vayan, que seguimos.